Por último, en este video vamos a analizar el vértice y el eje de simetría de la función cuadrática. Entonces, el vértice es un punto que puede ser máximo o mínimo de la parábola. Entonces, si la parábola está orientada hacia arriba, contenta, ¿cierto? El vértice va a ser un punto mínimo. ¿Sí? Va a estar abajito. Pero si la parábola está orientada hacia abajo, la verde, ¿cierto? El vértice va a ser un punto máximo. Punto máximo. Parábola orientada hacia abajo. Triste, ¿cierto? Dijimos que acá iba a estar feliz, acá iba a estar triste, de manera de recordarlo. ¿Cómo sabíamos la orientación? Con el cociente A. Eso lo vimos en el video anterior. Pero ahora vamos a ver cómo podemos calcular exactamente las coordenadas del vértice y luego vamos a ver el tema del eje de simetría. ¿Ya? El eje de simetría, recuerden que es esa línea punteada que pasa por el vértice de forma vertical, pero también la podemos calcular con la misma formulita del vértice. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es analizar esa fórmula que está ahí, fórmula del vértice. V es igual, paréntesis, menos b dividido en 2a, coma, hay una coma ahí, la función evaluada, ¿cierto? O reemplazada en menos b partido en 2a, exactamente lo mismo, pero solamente vamos a ver un ejemplo práctico, la pequeña diferencia en que existe entre la componente x y la componente y, porque recuerden que esto es una coordenada, el vértice es un punto x, y. Entonces, ¿cómo se calcula el x? Con menos b dividido en 2a, coma, ¿cómo encontramos el y? Reemplazando la función en menos b partido 2a. Esa es la diferencia. Entonces, veámoslo con un ejemplo práctico. Si yo tengo f de x, mi función cuadrática es 2x cuadrado más 4x menos 1, entonces solamente tengo que, para esta fórmula, preocuparme del b y del a. En este caso nos ocupa el c. Entonces, ¿cuál es mi b? Mi b sería ese numerito, el 4, el que acompaña al x, porque ya está ordenada mi función. ¿Y cuál sería el a? El que acompañaba al x cuadrado. Entonces, está multiplicando al x cuadrado, es el 2. Entonces tengo que mi b es 4 y mi a es 2. Reemplacémoslo en la parte x de la fórmula. Entonces me dice que menos b partido en 2a, voy a reemplazar, entonces menos b es menos 4 partido en 2 por a, que también es 2. Entonces nos quedaría menos 4 partido en 2 por 2, 4. Simplifico, ¿cierto? Y me queda menos 1. Entonces, ya sé que mi vértice, su componente x es menos 1. Acá está lo que de repente a los estudiantes les cuesta. ¿Cómo encuentro el y? ¿Ya? El y no es nada más que reemplazar la función original por lo que encontramos en x. O sea, nosotros encontramos el menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi función original? Mi función original, recuerden que es la que está acá, en la esquina izquierda, ¿cierto? 2x cuadrado más 4x menos 1. ¿Qué pasa si yo reemplazo mi función por menos 1? Me va a quedar 2 por, en vez de x, reemplazo menos 1 al cuadrado más 4 por x, pero x tengo que reemplazarlo por menos 1 y menos 1. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Nos da que 2 por menos 1 al cuadrado es 1 positivo, ya que menos por menos es más, 1 por 1, 1, más 4 por menos 1, eso nos da menos 4, y el menos 1 que no se nos olvide. ¿Cuánto nos da 2 por 1? 2, menos 4 y menos 1. ¿Cuánto es finalmente 2 menos 4 y menos 1?
esto nos da que es menos 3. ¿Ya? Acá ustedes pueden agrupar, por ejemplo, 2 menos 4 es menos 2 y menos 2 con menos 1, menos 3. Entonces, menos 3 sería mi componente Y. Entonces, ya sabemos el vértice. El vértice va a estar ubicado en el plano cartesiano en el punto menos 1, menos 3. ¿Ya? ¿Cuál es mi eje de simetría? Mi eje de simetría me tengo que fijar en el X. ¿Por qué en el X? Porque recuerden que, mirando el dibujito, ¿dónde pasa el eje de simetría? Que es la línea punteada verde. Pasa por el eje X, ¿cierto? Si yo hago la línea punteada, la dibujo, ¿cierto? Por encima, va a pasar por el eje X. ¿En qué puntito va a pasar por el eje X? Por el mismo vértice, pero por la parte X de mi componente sería esta, donde está el menos 1. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes, una vez que ustedes hayan calculado el vértice, hacer lo siguiente. Si le piden el eje de simetría, colocar que el eje de simetría es X igual a menos 1. Y con eso estarían listos con el eje de simetría. Entonces espero que hayan entendido cómo se calcula el vértice y el eje de simetría y de dónde vienen todos esos A, B. Ya saben que de los coeficientes que estudiamos en los videos anteriores.